En esta oportunidad vamos a pintar una protea. Es una flor muy rara. Es la flor nacional de Sudáfrica. El primer paso va a ser utilizar líquido enmascarador para marcar las nervaduras de nuestras hojas de la protea. Para esto utilizo un pincel que exclusivamente reservo para estos detalles, ya que el líquido enmascarador está formado por una goma que puede dañar las cerdas de tu pincel, por eso te recomiendo que no lo uses para otra cosa que no sea para este líquido. Este líquido nos va a permitir resguardar el blanco de la hoja de acuarela y una vez totalmente seco vamos a poder pintar sobre él con las acuarelas sin ningún problema. Luego, una vez que esté seca la acuarela que hemos pintado sobre él, con un dedo o con un pincelito y de forma muy suave lo vamos a ir retirando para que queden marcadas nuestras nervaduras, en este caso. Pero es una técnica que te sirve para resguardar el blanco del papel. Si es que todavía no estás muy adaptado o si no estás muy familiarizado con la técnica de la acuarela y por ahí nos es un poquito difícil ir resguardando ese blanco del papel solo utilizando nuestro pincel. Ahora voy a utilizar un pincel de pelo de pony que voy a humedecer para mojar los pétalos de mi protea. Como voy a trabajar con la técnica húmedo sobre húmedo, voy a ir salteándome los pétalos. Si veo que este pincel es muy ancho, recurro a otro de un número menor. La primera capa de color la voy a dar con un tono magenta. Al haber humedecido mi pétalo primero con agua limpia, luego lo que hago es tocar la punta más externa de este pétalo con el pincel cargado de pigmento y dejo que el mismo se desplace por todo ese pétalo. En la base, este pétalo se caracteriza por ser más claro, por tener una mayor cantidad de luminosidad. Por eso, solo vamos a tocar con el pincel cargado de pigmento en la punta del pétalo, como en este caso estoy haciendo. Y dejo correr el pigmento sobre el agua antes depositada. Como veo que me olvidé algunas hojas de hacerle la nervadura, voy a hacerlo ahora. Recurro de nuevo a mi pincel que solo uso con el líquido enmascarante o enmascarador, en inglés Liquid Mask. Y resguardo el blanco del papel de esta forma. Las hojas no las podemos pintar hasta que este líquido enmascarante esté totalmente seco. Vamos a ir pintando los distintos pétalos de la misma manera. Al estar trabajando con la técnica húmedo sobre húmedo, que consiste en que primero humedezcamos el papel sobre el cual vamos a pintar, debemos de ir salteándonos los pétalos. Porque si yo pinto este pétalo que estoy pintando ahora, por ejemplo, y pinto el siguiente, el que está pegadito a él, lo que voy a hacer es que mi pigmento que puse en el primer pétalo se vaya al del otro pétalo al colocar agua, ¿sí? Porque en este sentido la acuarela va a irse para el lugar en donde haya agua, no la vamos a poder parar. Entonces lo que hago es pintar un pétalo, dejar secar para luego pintar los que están pegados a él. Vamos a ir intercalando, como hicimos también en el caso de la flor Dalia, que pintamos en unos tutoriales anteriores. El primer paso entonces, repetimos, es humedecer el papel con el pincel cargado con agua limpia para luego pintar sobre él con el pigmento. Cargo apenas un poquito de pigmento en la punta de mi pincel y dejo que el mismo se esparza por
el pétalo. En cada uno de los pétalos vamos a trabajar de la misma manera, dejando secar los pétalos contiguos para que no se me extienda ni el agua ni el pigmento que puse en el pétalo anterior hacia el que está al lado. Con esta técnica lo que vamos a lograr es que cada uno de los pétalos de nuestra protea queden distinto al siguiente. Es necesario que tengan paciencia para esta técnica de la acuarela para poder tienen que ir dejando secar entre capa y capa, pero van a ver que la paciencia después da sus frutos, porque los efectos y los resultados de los trabajos realizados con tantas capas de color y con tantas transparencias quedan muy bien. Lo que estoy haciendo aquí es corregir mi pétalo. Humedezco con el pincel cargado con agua limpia y absorbo con el mismo papel absorbente con el que seco el pincel, porque me había salido de los límites. Esto también es muy importante, que ya desde las primeras capas vayamos determinando con prolijidad los límites de cada uno de nuestros pétalos. Esto nos va a permitir luego el ir logrando ya desde el primer paso una flor con muchos detalles y con mucha perfección, asimilándose a una ilustración realista. Ya tengo estos pétalos secos, ahora continúo por la cantidad de pétalos que me quedan sin pintar. Vean también que al lado de este pétalo tengo otra hoja a la que no le he hecho las nervaduras, así que voy a deber de recurrir nuevamente al líquido enmascarador antes de terminar de pintar todos los pétalos, para lograr que todas mis hojas tengan seco el líquido enmascarador y luego poder trabajar sobre ellas. Ven cómo con esta técnica en la que damos sombra o color, en este momento solo en la punta de los pétalos, ya vamos logrando que cada uno de esos pétalos se vaya distinguiendo del otro y se vaya notando la superposición entre los mismos al encontrar la zona más oscura de uno sobre la sombra más clara del pétalo que está por debajo. Cuando yo pretendo ir esparciendo ese color que pongo en la punta del pétalo hacia toda la extensión del mismo, lo que hago es lavar mi pincel luego de colocar ese puntito de color, cargarlo con agua limpia y extender hacia la superficie húmeda de ese pétalo que queda en blanco, a la que solo le va a llegar una parte pequeña de ese pigmento que estamos colocando. En este caso estoy trabajando con las acuarelas Atelier, es la marca. Son acuarelas extra finas, de colores muy intensos y son de industria argentina. Yo las tengo en pomos. Me he fabricado unos pequeños godets de porcelana fría, que son los que ven en la foto del trabajo finalizado, y los he rellenado a estos godets con las acuarelas Atelier en pomo que tengo. Los colores son muy intensos. Lo que estoy comprobando ahora es que mis hojas tienen ya seco el líquido enmascarador. Recurro al pincel de pelo de pony, lo cargo con agua limpia y humedezco toda la zona de mi hoja. Ahora voy a trabajar con el verde sap de estas acuarelas Atelier.
Voy a humedecer la hoja primero y luego coloco pigmento dejando que el agua haga su trabajo. Humedezco nuevamente. Y con el otro pincel cargo este verde sap y lo extiendo sobre el agua. Apenas toco el pincel, con el pincel mi hoja. Ven, aquí me había olvidado esta hoja, así que recurro nuevamente al líquido enmascarador para ir fijando estas nervaduras. Si ustedes observan las hojas que ya he coloreado, se ve como sobre aquel líquido enmascarante la acuarela no permanece, sino que se extiende hacia el papel que ha estado humedecido. Esta técnica me encanta, la de húmedo sobre húmedo, porque justamente como consecuencia de haber humedecido antes el papel, el pigmento va a ir desplazándose sobre él de forma no determinada, digamos. O sea, me van a quedar manchas en algunos sectores más oscuras, en otros lugares el pigmento va a ser más claro. Y voy a aprovecharme de esas manchas para determinar luego las zonas de sombra y de luz que quiero en cada una de las partes de mi proyecto. Les recomiendo que dejen secar perfectamente estas hojas antes de volver a dar una segunda capa. Siempre trabajo con este verde sap en la misma concentración diluido. Ustedes ven, en mi paleta yo ya tengo diluidos todos los colores. Lo que sucede es que dependiendo de cómo ha tocado el agua con anterioridad y la cantidad de ese pigmento diluido que carga mi pincel cada vez, puede ser que vayan variando las tonalidades. La hoja que anteriormente les mencionaba, la estuve trabajando muy recientemente con el líquido enmascarador, por eso vamos a trabajar ahora con un siena natural. En una primera capa, nuestro tronco de la protea. También con la misma técnica de húmedo sobre húmedo. Voy a trabajar también los cabitos de las hojas con el mismo verde sap y un pincel más fino. Ahora voy a dar una primer base de color al centro de mi hoja. Voy a humedecer todo este centro con mi pincel de pelo de pony que absorbe mucha cantidad de agua. Y con un poco de este tono que preparé, que es una mezcla entre el magenta, un toque de rojo y una pizca de el color índigo. En la descripción del video les voy a dejar los tonos exactos con sus códigos. Ahora voy a trabajar sobre esta hoja, que es la que me falta dar una primera capa. Siempre con la misma técnica. Humedecemos con agua la superficie y luego aplicamos el pigmento diluido. Ahora yo he dejado secar toda mi superficie. Voy a seguir trabajando sobre los pétalos. Voy a trabajar con un color magenta mucho más intenso. Y ahora esta técnica es húmedo sobre seco, porque no vuelvo a mojar mi pétalo ya pintado, sino que tomo este pigmento diluido, lo coloco nuevamente en la esquina, en la punta de mi pétalo y lo extiendo hacia el centro. Cuando lo quiero extender, lavo mi pincel, cargo agua limpia
y con esta agua es que lo extiendo hacia la zona más clara. En este les voy a mostrar cómo podemos hacerlo también con otra capa de húmedo sobre húmedo. Humedezco la parte ya pintada y voy extendiendo siempre con agua limpia. Coloco pigmento diluido pero más concentrado y lo extiendo, como siempre les digo, con agua limpia, sin tapar totalmente las capas anteriores. Puede ser que en el video no se vea perfectamente ahora, pero en las capas sucesivas ustedes van a ir viendo cómo se van generando esas transparencias y esas superposiciones de capas. Ven que no llego a pintar totalmente ni a cubrir totalmente el blanco de nuestros pétalos. Cada uno de los pétalos los vamos a trabajar de esta manera. Es una segunda capa. Como nuevamente lo que buscamos es que la acuarela o el pigmento que colocamos en uno de los pétalos no sea arrastrado hacia el otro, les recomiendo que vayan salteándolos nuevamente, salvo que tengan un buen manejo del pincel y que no lleguen a tocarlos. ¿Ven ahí cómo se extendió? Esto es lo que no queremos que pase. Colocamos más pigmento. Trabajé todo con magenta y luego en las capas sucesivas en las que pretendo que esto sea mucho más intenso, sí voy a trabajar con una mezcla de magenta, de rojo y una pizca de índigo. Apenas rozo el pincel con el índigo y lo coloco en mi mezcla. Cuando ustedes ven que yo voy extendiendo el color, pero este se extiende en forma más clara, es porque solo estoy trabajando con agua en mi pincel y nada de pigmento, sino que arrastro el pigmento que ya coloqué antes. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, con agua en el pincel. Ese es el secreto. Voy a mostrarles qué es lo que sucede cuando trabajamos dos pétalos pegados. ¿Ven? El pigmento que coloqué en uno se extendió al pétalo del otro lado. No se preocupen, que estas acuarelas son muy dóciles y nos van a permitir también corregir esas cosas. Además, estas son las primeras capas que estamos trabajando. Van a venir capas sucesivas y este tutorial, como todos los demás, va a estar repartido en distintas partes porque si no se hacen muy extensos. Como siempre les comento, si este tutorial tarda 22 minutos, el tiempo de ejecución real es mínimamente el doble. Y eso que entre video y video yo dejo secar capa y capa. Es decir, lleva mucho tiempo la ejecución de un trabajo de este tipo. Por eso es que necesito que tengan paciencia, que no se frustren al primer resultado y que tampoco pretendan que el proyecto les quede igual al mío. La intención es que ustedes mismos encuentren su propio estilo, su propia forma de pintar con la acuarela. Esta va a ser la primera parte de este tutorial de la protea. Pueden considerar que estas recién son las primeras capas que vamos a dar. Vamos a intensificar una y otra vez los pétalos, su centro sobre todo, y las hojas.
a todo este proyecto le falta mucho trabajo. Solo vamos terminando con la primera parte. Así que los invito a que si les ha gustado esta primera parte, se suscriban al canal para que así le puedan llegar las notificaciones de los videos que le van a seguir a este y con los cuales vamos a ir completando esta flor que es maravillosa. Si les interesa conocer un poquito más de historia acerca de esta flor, los invito a encontrarme en mi Instagram, Floretze, en donde voy a dejar una reseña de la historia de esta flor y de sus características que son muy, muy particulares. Como siempre, les agradezco por haberlos visto y bueno, los espero en los comentarios, en las sugerencias y obviamente en los sucesivos videos que se vayan viniendo por este canal.